Entonces vamos a checar este ejercicio 3, el ejercicio del triángulo. Aquí voy a hacer un bosquejo general, ¿no? Del triángulo, para que quede un poquito más claro. Digamos que ustedes tienen así en general un triángulo, vértices que tengan A, B y C. Nosotros conocíamos las coordenadas de estos puntos. La coordenada de A era 1 menos 3 menos 2. La de B, 5 menos 1, 2. La de C, a la 1 menos 2. Entonces, de entrada, lo que nos pedía eran los vectores que definían cada uno de estos lados. Como es un triángulo y lo que nos interesa son justamente los lados, no me va a afectar mucho el sentido en el que yo calcule estos vectores. Al final de cuentas, si el vector está, por ejemplo, yo calculo el AB o el BA, ¿sí? Cualquiera de los dos sería lado del triángulo. Voy a calcular AB, por ejemplo, AC y el BC. Más por cuestión alfabética que por otra cosa, ¿no? Será el vector y acá estaría el vector. Para calcular los lados, bueno, creo que eso no habría mucho problema. Los lados estarían definidos en términos de las coordenadas, el punto final menos punto inicial. ¿Qué les quedó en el caso del vector AB? A mí me quedó 4i más 2j más 4k. Ok, 4i más 2j más 4k. Creo que hasta ahí no habría problema. El vector AC, ¿sí? Ahí yo lo tengo al revés. Yo tengo de CA, pero es lo mismo, Ok, ¿no? Con el signo cambio. efectivamente, es lo mismo con el signo cambiado. Entonces yo tengo que Es, me dio 2i menos 4j menos 4k. ok, entonces yo calculo el AC sería el negativo, que sería entonces menos 2i más 4j, 4k, y el negativo del que me dice su compañero. Les digo, no importa porque para cuestiones de lado no está afectando este sentido. Y el otro que nos queda pendiente, AB, AC, nos falta el BC. BC, ¿qué les dio? Menos 6i 6i más más 2j 2j. y tiene 0 en K. Entonces, esos serían los lados de este triángulo, lo que me están pidiendo en el caso del inciso A. Porque hasta ese punto pues, no habría mayor problema, ¿de acuerdo? En el inciso B nos pedía determinar qué tipo de triángulo teníamos, si era un rectángulo, si era isósceles, o si no era ninguna de esas cosas. ¿Qué quiere decir que sea isósceles? Sí, es isósceles. Sí. Isósceles. Isósceles eran los triángulos Dos que lados. tenían los lados iguales.
entonces necesitamos las magnitudes. Como ya tenemos las expresiones de los vectores, ya podemos calcular las magnitudes. De la magnitud de AB, 6. ¿cuánto les dio? 6. 6. 6. La magnitud de AC, 6. 6. 6. 6, estos son los lados iguales entonces, y la magnitud de AC, Raíz de 40. raíz de 40, raíz de 40, 40 es 4 por 10, o sea, simplificar como 2 raíz de 1, ¿de acuerdo? Entonces, el problema lo que nos pregunta es, si tenemos un triángulo, rectángulo, isósceles, siguiendo estas magnitudes, digamos que si es un triángulo, ¿cómo sabremos si es un triángulo de rectángulo también? ¿O no puede darse ese caso? Sea rectángulo de isósceles. No, aquí no se puede porque se ocuparía que la hipotenusa fuera mayor que los otros dos lados, pero como hay dos que son iguales, O sea, no hay triángulos que sean isósceles y que sean rectángulos. eh, sí hay, pero los lados iguales tienen una diferencia, es que no sé, tienen una diferencia muy grande respecto a la hipotenusa. Así es. Ok. Entonces, como dice su compañero, pues pueden verificar el teorema de Pitágoras en estos lados. Y si se cumple, sería rectángulo. Como dice su compañero, aquí tenemos 6 y 6 y la otra la magnitud de como 3 y fracción por 2, 6. Es apenas mayor que esta, ¿no? 6 y cachito. Entonces, no les daría para un triángulo rectángulo. Pero nada más chequen el teorema de Pitágoras y vamos a comprobarlo. Nada más aquí concluiríamos que es un triángulo isósceles. En el caso del inciso C, que nos están pidiendo el perímetro ¿cómo se calculaba? La suma de todo eso. La suma de esas magnitudes. El perímetro sería la magnitud de AB más la magnitud de AC más la magnitud de BC. En este caso, sería 6 más 6 más 2 sobre 10. El perímetro nos daría más o menos, bueno, el valor exacto sería 12 más 2 sobre 10. En decimales, ¿cuánto les quedó? 18.32. 8.32. Serían unidades de longitud. No se especificaron en qué estaban dadas estas unidades, pero sí, por 2, 6, 18. ¿Vale? Entonces, podemos manejar valores exactos. Yo prefiero manejar estos que los decimales, pero bueno, ahí nos da una idea más o menos de la longitud. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Vale. Entonces, aquí tendremos luego el inciso D. Hay que calcular las medianas del triángulo. ¿Qué dijimos que eran las medianas? Por ejemplo, aquí, en nuestro triángulo que tenemos, definimos, o bueno, se definen las medianas como aquellas líneas que parten de un vértice y que van al punto medio del lado opuesto. Entonces, en este caso, tendríamos una mediana que parte del vértice A, por aquí el punto medio del lado opuesto. Tendríamos otra mediana que iría del vértice B hacia el punto medio, que aquí es el lado opuesto. Y una tercera mediana parte del vértice C, o acá el punto medio
lado opuesto. Este sería igual mediana de C y las otras sería la mediana de B. La otra sería la mediana de A. Vector. ¿Están de acuerdo? Esas serían nuestras medianas. ¿Cómo podríamos plantear una expresión que me calcule la mediana de A? Podemos primero calcular el punto medio de A a B. Y ya después pues nada más sacamos el vector que va desde C hasta ese punto. Ok, esa sería una opción, calcular el punto medio. Se puede calcular por geometría, pues es fácil, ¿no? El punto medio entre dos puntos. La suma entre dos. Vectorialmente también se podría calcular. Y si no conozco esos puntos medios, ¿tendría forma de calcular estas medianas? La información que ya tenemos. ¿O no? Observen, la mediana de A es esta que está aquí. Entonces, está partiendo del vértice A al punto medio del lado opuesto. Por llamar el punto O, como quiera. Y nosotros vemos los otros dos lados, podríamos tomar el camino de irnos de A hacia C y luego de C a este punto medio. El lado AC lo conozco, ¿sí? Es uno de los vectores que calculamos aquí. El lado CB lo conozco, no directamente, tengo el BC, pero a partir de este puedo calcular el CB. Y además no es todo el CB, es nada más la mitad. Entonces, sin conocer nosotros estos puntos medios, y utilizando la información que tenemos, que podría plantear una expresión para calcular estas medianas. En este caso, para la mediana de A, pusimos que iba a ser, pues lo puede ser por el lado superior, o sea, por el lado AC más la mitad de CB, o bien por AB más la mitad de BC. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos me lleva, o me da la suma de esa mediana de A. Voy a plantear con la primera opción, que sería AB más medio de B. El vector AB lo conozco, antes nos había dado. Tenemos 4i más 2j más 4k más un medio del BC. El BC nos había dado menos 6i más 2j. Aquí puede afectar un poquito lo que decían de que si calcularon AB o BC, cuál lado es el que plantearon. ¿Sí? Nada más hay que considerarlo a la hora de que estamos haciendo esta suma. Bueno, que en la suma sí nos afecta el sentido. Entonces está el menos 6i más 2j.
Entonces nos va a quedar aquí 4i más 2j más 4k. La mitad de menos 6i sería menos 3i. La mitad de 2j, j. Entonces, haciendo la suma, recordamos que es componentes iguales. Sería 4 menos 3 en i, quedar 1i, 2j más j, serían 3j. Y tendremos 4k, el otro vector no tiene componente en k, sería un 0. Sería más 4 en k. Esta de aquí es la expresión que me está definiendo a la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Si invirtieron los incisos, pues también ya está fácil, porque como son puntos medios y nada más sacan el punto final de la punto inicial. Y lo estoy siguiendo en ese orden. Y para ver que aún sin esos puntos, planteado de otra manera, podemos también utilizar esa información. Profe, yo por ejemplo hice el vector BC al revés, o sea, CB, ¿Okay? y me sale 7i más j más 4k. ¿También está bien? Ok, si tú tienes el CB, Al revés, ajá, CB. fíjense acá en la imagen, la mediana, tenemos las dos opciones, ¿no? Cualquiera de las dos que queramos para llegar a ella, pero hay que considerar este sentido. Si quieres utilizar el BC, quizá entonces tendremos que tomar el AB más un medio de BC. ¿Tú me dijiste que tenías que el CB? CB, ajá, Ok, entonces tu vector CB viene en esta dirección, ¿no? Para acá, abajo. ajá. Para que sea la suma, es en esta dirección y luego el siguiente a continuación del primero, como el método del polígono. Entonces tú necesitas cambiarle la dirección a tu vector. Como tú tienes CB, para que vaya al otro lado sería el BC, nada más la mitad. Entonces te cambiarían los signos en tu expresión. Es Entonces sería menos que un es medio menos de un CB. medio. Ajá, tendría que Oh, ser menos un medio de BC oh, ya, ya. para que se respete. Ahí es la única parte en donde sí nos está afectando el signo, porque la mediana la estamos poniendo como la suma de los vectores. Decidiríamos checar el signo que tengan. No hay mayor problema, cambiaría por ese menos un medio acá abajo. Luego, ¿Y cómo saber cómo es más adecuado manejar las flechas? no, en este caso, como es un triángulo, pues no importa. Calculaste AB o BA. Lo único, o sea, no hay como que una forma que esté bien que deba ser el AB o el BA. Lo único que se tienen que cuidar es eso. Como ustedes están planteando sumas de vectores, respeten los signos, perdón, los sentidos que ustedes mismos definieron con sus vectores. ¿Sí? Acá un CB, bueno, para la suma ocupan más bien, en vez de ir para acá, hacia C, en vez de ir hacia B. En base a su vector, pues cambien el sentido, pero no es que esté bien o esté mal, sino plantearlo de acuerdo con ustedes definieron. Si ya No, estamos ya. hablando, no sé, de una fuerza, de alguna otra cosa, ahí sí quizá la dirección o el sentido están bien definidos. Tendremos que ajustarnos a lo que es, ¿no? Si un cuerpo se mueve de A a B, pues ahí sí no le podemos cambiar la dirección o el sentido y ir de A hasta B. Pero aquí como son triángulos,
más que nada son lados, entonces no les afecta. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo nos quedaría la expresión para la mediana de B, por ejemplo? ¿Cómo podrán calcular esta mediana? Tienen dos A opciones, vez ¿no? de más un medio de AC. En medio de que sea el AC está yendo hacia su derecha, ¿no? Hacia arriba. La suma está viniendo para acá. ¿Congeló la imagen? Ya tiene que ser así, de BC, luego de C hacia A, la mitad nada más. Entonces, en mi caso, yo ve el vector AC, de aquí a la derecha, y voy a necesitar, por la suma que estoy planteando, más bien la mitad de CA. Entonces, el CA es el negativo de la C. Necesito considerar cambio de signo. ¿Sí? La otra opción sería que, en el otro camino, para la mediana de B, podrían tomar el vector BA y después la mitad del AC. Así iría en la dirección de AC. Este uno a continuación del otro. Vamos a plantearlo por la primera opción, ¿no? Por BC. Quedaría la mediana de B entonces es el vector BC más un medio del BA. Eso sería por la definición como estamos, como puse yo ahí las letras, ¿no? Los vértices. Entonces, más un medio de este vector CA. Como lo que yo calculé fue el AC, nomás como los signos, nos quedaría DC menos un medio de la. Parece, aparece en pantalla también como un poco congelado. De pronto aparece toda la imagen. Bueno, entonces, nuestro vector BC era el menos 6i más 2 menos un medio del vector AC. ¿Vale? Tenemos la mediana de B. Ahora hay que hacer operaciones
les quedaría de un medio de ese vector, menos un medio por menos 2i, va a quedar más i menos 5i, menos 6i, va a quedar menos 6 más 1, menos 5. Menos 5i, va a quedar 0 en j, y menos 2 en k. Sería la mediana de b. Entonces, si coincidieron con los valores que les había dado a ustedes, llegamos acá.